zombies, extraterrestres, robots rebeldes, desastres naturales, guerras nucleares e incluso pandemias. En su enorme imaginación, el cine posapocalíptico presenta las desventuras de la humanidad tras una catástrofe global. Sin la espectacularidad de Hollywood, pero recordando que a menudo la realidad aparece mucho más descabellada que la ficción, en la columna de hoy vamos a deliberar sobre la post-pandemia. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Demoliendo Mitos de la Política Express. Después de unas merecidas vacaciones, recomenzamos nuestra columna con un tema aún poco discutido públicamente. En la columna de hoy vamos a deliberar sobre la post-pandemia. ¿Qué mundo aparece a la vista tras el fin de la pandemia? ¿Qué cambios generó la pandemia en nuestras sociedades? Cuidado, al día de hoy todavía parecemos inmersos en la pandemia, con cientos de miles de contagios y miles de muertos todos los días, medidas de confinamiento estricto en muchos países, etc. Por eso, a no abandonar los cuidados, distanciamiento social, uso del tapabocas, lavado de manos, etc. Pero más allá de esto, con el inicio de la vacunación masiva, finalmente aparece una luz al final del túnel, a partir de lo cual ya podemos aventurar algunas conclusiones sobre la post-pandemia. Como punto de partida nos va a ayudar la filosofía. Hace más o menos un año, cuando recién comenzaba la pandemia, dos célebres filósofos, Slavoj Žižek y Byung-Chul Han, protagonizaron un interesantísimo debate sobre las posibles consecuencias de la pandemia para la humanidad. En este debate, Žižek y Han presentaban dos visiones completamente opuestas. Para Žižek, la pandemia iba a generar un golpe mortal contra el sistema capitalista global, desenmascarando la necesidad inminente de cambios radicales en nuestras sociedades. Han, por el contrario, respondía que el coronavirus no iba a generar una revolución, mucho menos aún el fin del capitalismo, y que solo las personas, a partir del uso de la razón, podrían realizar los cambios radicales necesarios para la supervivencia de la humanidad. En resumen, Žižek presentaba una mirada más esperanzada sobre las posibles consecuencias de la pandemia para la humanidad, mientras que Han presentaba una mirada mucho más escéptica. Por aquel entonces, a principios de 2020, nadie podía determinar realmente qué cambios iba a generar la pandemia en nuestras sociedades. Nosotros, de hecho, también aparecíamos en duda entre estas dos visiones. Sin embargo, tras más de un año de pandemia, el debate entre Žižek y Han aparece saldado. La pandemia por el coronavirus no solo no generó un golpe mortal contra el capitalismo y el surgimiento de una sociedad nueva, sino que por el contrario maximizó las tendencias negativas preexistentes en nuestras sociedades. ¿Qué tendencias negativas preexistentes? Básicamente tres. Primero, el aumento de la desigualdad. Segundo, el deterioro de la democracia. Y tercero, la imposición de la lógica del mercado en todos los ámbitos de la vida. Como a menudo remachamos en esta columna, estas tres tendencias representan el resultado de la implementación de políticas neoliberales en todo el mundo a partir de los años 1980. Desigualdad, deterioro de la democracia e imposición de la lógica del mercado como la única posible. ¿En qué medida la pandemia maximizó estas tres tendencias? Comencemos con la desigualdad. En un mundo ya escandalosamente desigual, la pandemia generó un aumento extraordinario de la desigualdad, catapultándola a niveles inéditos. Durante 2020, mientras las economías del mundo aparecían en caída libre como consecuencia de la pandemia, las fortunas de las 10 personas más ricas del mundo ascendieron en 540.000 millones de dólares. Solo como referencia, este aumento representa 1,5 veces el producto anual de toda la economía argentina, 2 veces el producto de toda la economía colombiana, 2 veces el producto de toda la economía chilena y así. Entre los mega ricos más beneficiados por la pandemia aparecen las dos personas más ricas del mundo. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, e Elon Musk, el dueño de Tesla. En América Latina, entre los más beneficiados por la pandemia aparecen el brasileño Eduardo Saverin, cofundador de Facebook,
el argentino Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, y el chileno Horst Paulmann, dueño de Jumbo, Easy y Disco. Todos ellos rechazan violentamente el establecimiento de un impuesto a los patrimonios de los megarricos, ni siquiera de manera única y excepcional durante la pandemia. Deliberemos ahora sobre el deterioro de la democracia. Desde hace décadas, nuestras democracias protagonizan un proceso de vaciamiento. Realizamos elecciones periódicamente, pero los gobiernos electos finalmente no responden a los intereses de las mayorías, sino que, por el contrario, responden a los intereses del poder económico. La pandemia aceleró este proceso de vaciamiento de dos formas. En primer lugar, la pandemia generó un enorme crecimiento de los grupos de extrema derecha, como los anticuarentena, los conspiranoicos, los libertarios de derecha, los terraplanistas, los antivacunas, etc. No vamos a machacar con este tema porque ya lo presentamos en detalle en la columna anterior. El enlace aparece abajo, igual que el botoncito para la suscripción al canal. En segundo lugar, la pandemia generalizó el discurso de la antipolítica, quizás el enemigo más peligroso de la democracia. Ese discurso de la política es una mierda, los políticos son todos corruptos, a mí la política no me interesa, etc. ¿Por qué este discurso representa un riesgo enorme para nuestras democracias? Por un lado, porque la apatía y el desinterés de las mayorías generan un campo fértil para el accionar de las minorías intensas, como los grupos de extrema derecha recién mencionados. Por otro lado, porque la participación popular representa una condición indispensable de la democracia. Sin participación activa de las personas, imposible una democracia real. Finalmente, acometamos la cuestión de la imposición de la lógica del mercado en todos los ámbitos de la vida. Básicamente, la lógica del mercado representa una visión del mundo, una racionalidad basada en la competencia, el individualismo y la búsqueda de ganancias. Y esta lógica puede aparecer tanto en los individuos como en las instituciones. Entonces, ¿en qué medida la pandemia maximizó la imposición de la lógica del mercado en todos los ámbitos de la vida como la única lógica posible? La cuestión de la vacuna contra el coronavirus representa el mejor ejemplo de esto. El costo de desarrollo de las vacunas fue desembolsado en su enorme mayoría por los estados. Sí, alrededor del 75% del financiamiento requerido para el desarrollo de las vacunas descendió del gasto público de los estados. Y esto no solo en China y en Rusia, sino también en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Alemania. Las empresas farmacéuticas multinacionales como Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Bayer, etc., recién comenzaron a realizar inversiones en las vacunas tras la fase del desarrollo, cuando las ganancias por la venta de las vacunas aparecían garantizadas. Sin embargo, las patentes de las vacunas aparecen en poder exclusivo de estas empresas, debido a lo cual solo ellas pueden comercializarlas. Esto, lógicamente, genera ganancias siderales para las empresas en poder de las patentes, pero también determina la escasez de vacunas en todo el mundo, ya que estas pocas empresas no pueden responder a la demanda mundial de vacunas. Y toda esta situación con vacunas desarrolladas con dineros públicos. El retraso en la provisión de vacunas no solo genera contagios y muertes perfectamente evitables, sino que además retrasa el proceso de inmunización masiva frente al coronavirus, lo cual maximiza las probabilidades de que el virus vaya metamorfoseando y genere una nueva variante, como la británica o la brasileña, pero esta vez resistente a las vacunas. Así, en esta carrera contra el tiempo por la inmunización masiva, la humanidad aparece subordinada a la obtención de ganancias extraordinarias de unas pocas empresas farmacéuticas multinacionales. Deliberemos por un momento sobre esto. Frente a una calamidad global como la pandemia por el coronavirus, sin antecedentes comparables y con millones y millones de víctimas directas e indirectas, y en el marco de una carrera contra el tiempo por la inmunización masiva ante la posible mutación del virus, ¿la cura contra la pandemia no debería aparecer a disposición de toda la humanidad?
Dicho más concretamente, las patentes de las vacunas desarrolladas con dineros públicos no deberían representar un patrimonio universal de manera que todos los países del mundo con capacidad de producción de vacunas pudieran comenzar inmediatamente su producción. Bastante básica la idea, ¿no? Y todo esto sin rechazar la idea de que las empresas farmacéuticas puedan generar ganancias por sus inversiones en el desarrollo y la producción de las vacunas. Los estados bien podrían desembolsar los costos asumidos por estas empresas junto a una ganancia considerada justa, pero las vacunas aparecerían a disposición de la humanidad. Una propuesta como esta, tendiente a la universalización de las patentes de las vacunas contra el coronavirus, fue presentada en la Organización Mundial de Comercio, la organización internacional encargada de la administración de las patentes, por un grupo de 57 países encabezados por India y Sudáfrica. Lamentablemente, la propuesta fue rechazada por los países ricos: Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Suiza, como así también por Brasil, catastróficamente gobernado por Jair Bolsonaro. ¿Qué mejor ejemplo que este de que para estos países la lógica del mercado aparece por delante de todo, incluso de la vida misma? Retrocedamos finalmente a las preguntas iniciales de nuestra columna. ¿Qué mundo aparece a la vista en la pospandemia? ¿Qué cambios generó la pandemia en nuestras sociedades? Desgraciadamente, a más de un año del inicio de la pandemia, el mundo de la post-pandemia aparece demasiado parecido al mundo de la pre-pandemia, e incluso peor. La pandemia no solo no generó una sociedad mejor, sino que, por el contrario, maximizó la desigualdad, el deterioro de la democracia y la imposición de la lógica del mercado en todos los ámbitos de la vida, aún incluso por delante de la vida misma. Chao, hasta la próxima.